Antes de comenzar con el video, hace unos cuantos días se me hizo una entrevista a través del canal de Duelo Dominó. Hablamos de aspectos del juego durante el último año, un poco de mí y profundizamos en algunos de estos temas. Aún sin es por la entrevista, les recomiendo revisar su canal. Tiene contenido muy variado entre perfiles, trivia, entrevistas a otros creadores de contenido y mucho más. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles su análisis al arquetipo de Urusartic. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, ventajas, desventajas, complementos, rareza, mi opinión de estos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi investigación, uso y experiencia con el deck. Normalmente hago esta nota, pero es increíblemente importante considerando que este arquetipo es incluso nuevo para OCG. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Los Urusartic van a hacer su debut en el constructor de deck Ancient Guardians, que está planeado para ser entregado a nosotros TCG el día 6 de mayo. Los Urusartic son monstruos de atributo de agua, son monstruos de tipo Beast y Beast Warrior y están orientados a la invocación de Synchro. Su mecánica única es que aun cuando tienen los elementos de un deck de Synchro, es decir, que todos sus monstruos son tuner y no tuner precisamente para esta misma, no vamos a sumar los niveles de estos, sino que los vamos a estar restando. Siendo un poco más específicos, la diferencia entre los monstruos de tuner y no tuner de los Urusartic debe ser de 1 para poder llevar a cabo la invocación. Esto va a quedar mucho más claro mucho más adelante cuando estemos revisando cartas como Polari. Su estilo de juego es de aggro y de beatdown. Gracias a las estadísticas naturales de nuestros monstruos podemos pasarle encima fácilmente a prácticamente cualquier campo del oponente. No obstante, por los efectos de las cartas también se podría sentir como un deck de control por muchos momentos. Vamos a revisar todas sus cartas, importancia, razones y ratios. Vamos a revisar primero todos sus monstruos. Todos los monstruos del arquetipo comparten las siguientes características. Son monstruos de atributo de agua y comparten el siguiente efecto. Durante la main phase, esto es un efecto rápido, podemos tributar a otro monstruo a nivel 7 superior desde nuestra mano, esto es costo. Invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano. Además, no podemos invocar monstruos de manera especial por el resto de este turno, excepto monstruos que tengan un nivel, y todos sus efectos son hard ones per turn. De esto solo vale la pena hacer la nota de que la restricción a invocar solo monstruos que poseen nivel es a partir del uso de estos efectos. Antes podemos invocar por Link, Exi y todo lo que necesitemos para nuestros campos, pero una vez que estemos activando el efecto de nuestro primer Urusartic, no podemos invocar monstruos a menos de que tengan nivel. Primero vamos a revisar a los que no son tuners. Todos son monstruos de nivel 7, son de tipo bestia y como una nota y algo que les ayudará a recordar cuáles y cuándo deben de usarlos, estos tienen defensa superior a su ataque. También tienen un efecto compartido que es que si esta carta es invocada de manera especial y cada uno va a tener una acción diferente. No importa la forma ni el momento en que esto suceda. Puede ser en el turno del rival, cualquier fase y lo que sea que se aplique. Hablando de forma específica de cada uno, primero tenemos a Mikbilis. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos invocar un monstruo Urusartic desde nuestra mano, excepto este mismo. Es una buena carta, considerando que cada uno de los Urusartic es en concepto un -1, aunque veremos cómo jugar alrededor de esto, permitiría que solo necesitáramos hacer un -1 para tener dos cuerpos en campo, técnicamente convirtiéndola en un 0. Ayuda muchísimo también para la invocación de los tuners, los cuales tienen requerimientos adicionales de tener otro cuerpo Urusartic en campo, ayudando a que esta condición se cumpla fácilmente. De este es bastante peculiar su uso, varía muchísimo de entre 1 y 3 copias. En papel es ideal para las jugadas de sincro que pide el deck, pero para muchos estilos de juego es una carta que acaba sobrando o estorbando por muchos momentos, ya que en solitario o no teniendo otro Urusartic en la mano, acaba siendo solo un monstruo de vainilla. Consideren esta extensión sobre qué también funcionaría, juego contra interrupciones y todo lo competente para este efecto. Luego tenemos a Mikpola. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos añadir un monstruo Urusartic desde nuestro deck a nuestra mano excepto este mismo. Es la carta tipo Stratos. Podemos buscarnos cualquier nombre. Es ideal para poder estar buscando la pieza que hace falta. Por mero concepto, es una de las cartas más populares y usadas. Su uso lo hemos visto entre 2 y 3 copias. Mictanus. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos seleccionar un monstruo Urusartic en nuestro cementerio excepto este mismo. Lo añadimos a nuestra mano. Es la que permite el reciclaje, lo que puede ser muy importante ya que el deck no puede invocar desde cementerio a menos de que sea con cartas específicas como Polari o Slider, y ya que los monstruos invocan desde la mano, puede ser una forma de poder preparar las jugadas u obtener la pieza que necesitamos. Otro uso importante es que podemos recuperar el monstruo que usamos como tributo, haciéndolo un 0 o simplemente poniendo un cuerpo en campo para alguna jugada que nos haga falta. Si bien estos efectos son útiles en papel, es mucho mejor empezar a acelerar y excavar por recursos, por lo que está aún muy discutido su uso. Esta no es tan popular entre las listas, la hemos visto entre 1 y 3 copias, pero tiende más a ser usada a 1 o 2, a diferencia de las anteriores mencionadas. Luego tenemos a los tuners. Todos son monstruos de nivel 8, de tipo Beast Warrior, todos tienen ataque bastante alto, haciendo los monstruos ideales para poder pasar al beatdown, y es también la forma de recordar cuáles son los tuners que queremos para empujar en las jugadas. Para su efecto compartido es que si esta carta es invocada de manera especial mientras controlamos otro monstruo Urusartic y cada uno va a tener una acción diferente.
diferente. De la misma forma, no importa en qué momento fue, en qué fase, lo que sí vale la pena hacer la nota es que cuando se está invocando, si el otro monstruo, el otro nombre Urusartic desaparece, no podremos activar el efecto de este en la siguiente ventana de activación, en la siguiente posibilidad. Pero si ya activamos el efecto y estamos esperando a resolver y el otro nombre Urusartic desaparece, aún así vamos a poder resolver el efecto. Y no importa el otro nombre Urusartic en campo. Puede ser un tuner, no tuner, sincro, cualquier otro monstruo Urusartic, y con esto vamos a poder cubrir sus requerimientos. Para cada uno de sus efectos, primero tenemos a Megabilis. Si esta carta es invocada de manera especial mientras controlamos otro monstruo Urusartic, podemos seleccionar una carta en el cementerio de nuestro oponente. La removemos. Es su Diddy Crow temático. El que podamos estar metiéndonos también con el cementerio oponente le da usos bastante útiles. También le ayuda mucho que es el de ataque más alto de main deck con 2800 puntos. Para este dependerá mucho el formato o contra qué estrategias se están enfrentando. Para algunos decks poder remover piezas es fundamental, pero contra estrategias de péndulo o que simplemente el cementerio no lo utilizan, la carta sale sobrando. Por esta lógica hemos visto sus usualmente a 2 copias, pero hemos visto listas con 1 o con 3 copias incluso. Luego tenemos a Megapola. Si esta carta es invocada de manera especial mientras controlamos otro monstruo Urusartic, podemos seleccionar una magia o trampa que nuestro oponente controla. La destruimos. Este es de los más útiles. Es el Mystical Space Typhoon del arquetipo. No hay mucho más que decir. Por simple versatilidad es de las que más copias se ven en los decks. Usualmente entre 2 y 3 copias. Casi todas las listas lo utilizan a 3. Y por último tenemos a Megatanus. Si esta carta es invocada de manera especial mientras controlamos otro monstruo Urusartic, podemos seleccionar un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla. Lo cambiamos a modo de defensa boca abajo. De forma similar a Megapola o Bilis, este es su Book of Moon temático, que contra ciertas estrategias puede ser fundamental el poder poner ciertas cartas boca abajo, no permitiendo ser utilizadas para Link, para Xyz, para Synchro o deteniendo efectos de Ignition, quizás incluso para atacar, pero conlleva todos los pormenores de la carta ya mencionada. Aún con esto, es también de las cartas que más vemos. 2 o 3 copias es lo más usual. De los tuners vale la pena hacer la nota de que son increíblemente necesarios para el funcionamiento del deck. Aún si no podemos obtener sus efectos, hay muchas formas de invocar a su Synchro de nivel 1 sin el uso de los monstruos Urusartic de nivel 7, por lo que los monstruos tuner de nivel 8 se vuelven fundamentales para el funcionamiento básico. Por ende, si incluso hay efectos que dejan mucho que desear, por eso los vemos a muchas más copias que los monstruos de nivel 7. Para el extra deck, primero tenemos a su Synchro de nivel 1, que es Urusartic Polari. No puede ser invocado por Synchro, debe ser invocado de manera especial desde nuestro extra deck al enviar un monstruo tuner y un no tuner que controlamos al cementerio, cuya diferencia de niveles sea igual a 1. De esto vale la pena hacer la nota de que solo necesitamos que sea un tuner y un no tuner tal cual si hiciéramos la invocación de Synchro, y que la diferencia de niveles debe ser de 1, así que no importa si el tuner es de nivel superior o inferior, siempre y cuando la diferencia sea de un nivel, vamos a poder invocar a este. Solamente podemos usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos activar un Urusartic Big Dipper directamente desde nuestro deck. Este es el campo, ayuda muchísimo a que lo trae activado, puesto que juega alrededor de cartas como Ash Blossom. Por último, podemos tributar un monstruo a nivel 7 o superior, esto es costo, y el monstruo que podemos tributar no debe ser Urusartic, puede estar en campo, en cementerio con complementos. El único requerimiento es que debe ser de 7 o superior. Añadimos a nuestra mano o invocamos de manera especial un monstruo Urusartic desde nuestro cementerio. Lo que invocamos es genérico, es decir, puede ser cualquier Urusartic, por lo que cuando está tocando el campo nos garantiza que obtendremos otro nombre Urusartic desde cementerio. Usualmente esto se complementa con el campo y el hecho de que tendremos un cuerpo de más en cementerio para poder remover, para tributar y realizar esta jugada. Es muy importante recordar que para la invocación de los Synchros jefes necesitamos un monstruo de nivel 8 o superior tuner, así que las cartas que vamos a remover con este último efecto usualmente son los de nivel 7, copias adicionales de los de nivel 8 o incluso los Synchros que ya utilizamos. Es una carta muy importante porque es necesaria para las jugadas de Synchro. Con esta vamos a pasar precisamente a estas jugadas. Se le ve usualmente entre 2 y 3 copias dependiendo de la pureza de su versión. Luego tenemos a sus dos monstruos jefes Synchro que comparten los mismos métodos de invocación, que es, no puede ser invocado por Synchro, debe ser invocado de manera especial desde nuestro extra deck al enviar un monstruo de nivel 8 superior tuner y un no tuner Synchro que controlamos al cementerio, cuya diferencia de niveles sea igual a 7. De esto, en ningún punto está pidiendo un nombre específico, solo que el monstruo tuner sea de nivel 8 superior y que con el no tuner Synchro la diferencia de niveles sea igual a 7, por lo que podríamos estar usando monstruos de nivel 9 y 2, 10 y 3. No obstante, no hay mejor forma de poder usar estos que con el mismo uso de Polaris. Para cada uno de estos primero tenemos a Gran Chariot. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos seleccionar hasta otras 2 cartas en el campo. Esto es requerimiento. No importa si son del oponente, nuestras, boca arriba, boca abajo, las destruimos. Una vez por turno, cuando una carta o efecto es activada que selecciona una o varias cartas Urusartic que controlamos, y esto es un efecto rápido, podemos tributar un monstruo desde nuestra mano o campo. Negamos la activación. Lastimosamente esto solo niega, pero no destruye. Estos efectos no son hard ones per turn, son solamente por copia, por lo que si tienen la capacidad de invocar a otro de estos, podremos empezar a avanzar en las jugadas. Lastimosamente selecciona y destruye, pero es la carta con la que queremos empujar en los juegos. Aún con esto, su ataque deja mucho que desear. Usualmente vemos 1 o 2 copias de este, depende mucho su objetivo y el funcionamiento que estén pensando
pensando para el deck. Y por último tenemos a Septentrion. Niega los efectos de todos los monstruos boca arriba invocados de manera especial desde el extra deck que no tengan un nivel. Es un efecto continuo, así que en cuanto llegue al campo, monstruos de Xyz y de Link tendrán sus efectos negados. Esto aplica tanto para monstruos del oponente como nuestros, por lo que si utilizan complementos antes del uso de los Ursa Arctic, es muy importante que tengan esto en mente. Si nuestro oponente invoca de manera especial uno o varios monstruos, excepto durante el damage step, podemos añadir una carta Ursa Arctic desde nuestro deck a nuestra mano. Puede ser monstruo, magia o trampa. Lastimosamente, a diferencia de Gran Cariot, este efecto sí es hard once per turn. Es la carta defensiva del arquetipo. Usualmente queremos ponerlo en el turno 1 o cuando el oponente está basando su campo en invocaciones de Xyz y de Link para poder desactivar todos estos y luego pasar a realizar otras jugadas o atacar con este mismo, que de hecho esta es la carta de ataque más alto del arquetipo con 3000 puntos de ataque. Es el monstruo jefe por excelencia. La ventaja que genera se ve simple y está desafortunadamente relacionada al juego del oponente, pero en caso de permanecer en el campo no es difícil que podamos realizar entre 1 y 3 búsquedas, haciendo muy viable y afortunada la inversión de este monstruo. Lo vemos usualmente entre 2 y 3 copias. Para sus magias primero tenemos Departure, que es una magia normal. Descartamos una carta, esto es costo y puede ser cualquier carta. Añadimos 2 monstruos Ursa Arctic desde nuestro deck a nuestra mano. Si vamos a tributar uno o varios monstruos para activar el efecto de un monstruo Ursa Arctic, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio en su lugar. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Es el rota del arquetipo. La capacidad de poder buscar 2 nombres es increíble por mera consistencia. El perder una carta en el proceso suele no ser un problema, ya que podemos revivir el nombre con Polari, tener cartas repetidas y lo que aplique. Su efecto en cementerio es increíble, ya que podemos sustituir el tributo de un monstruo haciendo que los efectos se vuelvan simples, como solamente tener un monstruo Ursa Arctic en la mano y poder invocarlo gracias a poder remover esta. Vale la pena recordar que este segundo efecto no podemos usarlo el turno que cayó al cementerio, por lo que está pensada para ser usada el turno posterior. Detiene un poco la potencia de la carta, pero si entramos en los juegos que quiere el deck, que son idealmente juegos largos, será una carta que nos va a generar una ventaja tremenda. Siempre se le ve a 3 copias. Big Dipper es su campo y es la carta que nos puede traer activada Polari. Una vez por turno, si nuestro monstruo Ursa Arctic va a tributar un monstruo para activar su efecto, podemos remover un monstruo Ursa Arctic de nivel 7 o superior desde nuestro cementerio en su lugar, lo que es muy importante, ya que aun cuando solamente es una vez por turno, hace que los Ursa Arctic se vuelvan cartas que no generan pérdida de cartas, cada vez que uno o varios monstruos son invocados de manera especial, y esto cuenta tanto para nuestras invocaciones o las del oponente, y cuando es la invocación de un solo monstruo o cuando es incluso una invocación masiva como de péndulo, podemos poner un counter en esta carta. No tenemos límite para los counters de esta. Una vez por turno, si uno o varios monstruos son invocados de manera especial, y también aplica para cuando nosotros invocamos o cuando los invoca el oponente, podemos remover todos los counters desde esta carta, mínimo 7. Luego seleccionamos un monstruo que nuestro oponente controla. Todo esto como costo y requerimiento. Tomamos control de él. El monstruo no importa su posición, si ataque, defensa o si incluso está boca abajo. Y solamente podemos activar este efecto mientras hay un monstruo Ursa Arctic Synchro en el campo. De esta carta, el poder mover monstruos desde cementerio es fundamental. Así hacemos que la primera o primeras jugadas serán las costosas y por el estilo de juego del deck, las posteriores simplemente quedaremos en el mismo número o incluso nos vamos a poder generar ventaja. El segundo efecto para poder robar un monstruo es sorprendentemente útil. Lastimosamente 7 invocaciones especiales no es algo tan simple de hacer, pero en muchos juegos nos puede dar una interacción increíble. El target se siente como un balance, pero lo que sea que tomamos control es de forma permanente. En caso de que aplique, tiene sus efectos activados, podemos atacar con él, prácticamente pasa a nuestro lado del campo con todo lo que debe tener una carta funcional. El uso de esta carta es muy peculiar, ya que nos ayuda a poder remover en cementerio para poder avanzar en los planes. Es una carta que queremos ver lo antes posible, por ello se usaría normalmente a 3 copias, pero ya que hay motores múltiples para poder invocar a Polari, entonces usualmente se le ve a solamente 2. Incluso si no temen a que esta carta pueda ser destruida o removida, una copia sería el número para ustedes. Consideren las carencias del deck sobre qué tan necesaria es esta carta y también sus motores para poder poner a Polari. La última carta es Slider, que es una quick play. Seleccionamos uno de nuestros monstruos Ursa Arctic que está removidos o en nuestro cementerio, esto como requerimiento. Lo invocamos de manera especial, pero no puede atacar. Además, lo destruimos durante la fase final. Por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, no podemos invocar monstruos de manera especial, excepto monstruos que tienen un nivel. Solamente podemos activar una de estas por turno. Es su suerte de Monster Reborn. Ayuda mucho que también son cartas removidas, ayudando a que el efecto de Big Dipper de poder remover no sea un impedimento para continuarlo usando. Tampoco tiene restricción de en qué momento debe ser usado, por lo que sea como una extensión, un efecto adicional, un cuerpo, una defensa, va a tener muchos usos. Nos pone la restricción de los Ursa Arctic, pero solamente es después de resolver el efecto, haciendo que previamente podamos usar cartas y motores de complemento a nuestro gusto. Su uso es peculiar, todo en el arquetipo grita que debe ser utilizada siempre a 3 copias, pero dependerá de los complementos sobre cuántas serían para ustedes. Hemos visto muchísima variación entre 1 y 3 copias. Y por último tenemos Quaint Charge, que es una trampa continua. Cuando nuestro monstruo Ursa Arctic de Synchro es destruido por batalla con un monstruo oponente que ataca, podemos hacer que el oponente revuelva cartas desde su mano, campo y cementerio de vuelta al deck hasta que tenga un total de 7 cartas. Este efecto es demasiado específico. En papel podríamos estar obligando al oponente a que se deshaga de una cantidad importante de cartas. Incluso es una remoción que no hace target, no destruye
destruye, no remueve, regresa al deck, por lo que en papel es soberbia, pero que podamos encontrar algo así o que sea un efecto que nos alegremos de que suceda será algo casi imposible de lograr. Puede mermar un poco algunos campos, pero será contra estrategias de control y ni siquiera van a ser decks muy potentes. Su otro efecto es que una vez por turno podemos pagar 700 puntos de vida para poder activar uno de estos efectos. Añadimos un monstruo Ursartic desde nuestro cementerio a nuestra mano o tributamos dos monstruos Ursartic, y si lo hacemos invocamos de manera especial un monstruo Ursartic desde nuestro extra deck cuyos niveles sean iguales a la diferencia entre niveles de estos monstruos, ignorando sus condiciones de invocación. El primer efecto es lo que nos ofrece Mictanus, por lo que si prefieren no usar tanto este nombre y mejor la trampa es una opción. El otro efecto es prácticamente realizar la invocación de sincro temática en el turno del oponente, lo que en papel se antoja como algo potente. La posibilidad de poder invocar a Sharion o Septentrion a la mitad del combo del oponente o cuando ya comprometió recursos es algo fenomenal. Lastimosamente es una trampa, lo que la hace lenta. No tenemos un buscador de la carta fuera del uso de Septentrion y se requiere preparación para poder utilizarla. Es una carta increíblemente difícil de poder utilizar o que debemos de utilizar todos los recursos para que siquiera pueda funcionar. Si quieren probar su uso, una copia sería una forma de comenzar. Está ausente en prácticamente todas las listas y para poder utilizarla mejor, 3 copias sería lo que tendrían que estar utilizando. El objetivo del deck es poder utilizar los efectos diferentes a los cuales tenemos acceso con los Ursartic para poder definir los juegos. Los nivel 7 son los tipo Beast, son los que nos ayudarán a armar los campos, permitiendo buscar, tener cuerpos adicionales o recuperar cartas. Los Tuner, Beast Warrior, siempre y cuando haya presencia de otro nombre Ursartic en campo, nos darán las interacciones con el oponente, efectos tipo Book of Moon, Diddy Crow y Mystical Space Typhoon. En caso de que esto no sea suficiente, tenemos acceso a sus jugadas de sincro que permitirán destruir cartas, negar efectos e incluso generar ventaja. Tenemos además buscadores, extenders, formas incluso de poder robar monstruos del oponente. Estos elementos sumados a complementos varios es como vamos a poder armar las jugadas. Va a depender del turno, el campo, si es el juego 1, 2, 3, sobre qué tanto usaremos dichas cartas y orientadas a qué estarán, pero queremos utilizar todos los recursos para poder avanzar para un juego de beatdown y poder terminar los juegos lo antes posible. Para las ventajas, sus estadísticas naturales son muy buenas. Muchas veces podemos llevarnos los juegos por mera fuerza bruta o sorprender al oponente al entrar a fase de batalla en momentos que no lo espera. No usan o dependen de su normal summon, lo que les permite utilizar esta para motores, arquetipos, cartas tipo tech que nos puedan dar recursos o aspectos que el deck no tiene de forma natural. A pesar de lo que parece, no son completamente dependientes a su extra deck. Lo son en versiones puras, pero tienen versatilidad decente para ganar los juegos incluso sin el uso de este. Casi todos sus efectos son rápidos, y no solo esto, sino que son en el turno de cualquier jugador, permitiendo jugar en el turno del oponente. Esto no sucederá en todos los juegos, pero la posibilidad de que incluso en el turno 1 del oponente podamos jugar le da muchísima ventaja sobre cualquier otro deck. Sus restricciones se activan por el resto del turno y después de la invocación de los Ursartic. Antes podemos utilizar cualquier número de cartas para poder complementarlos, abriendo la posibilidad al uso de motores, cartas de tech o de poder para poder mejorar nuestras posibilidades para el juego. Es soberbio castigando decks que se basan en el uso de cartas de Xyz y de Lynx, y debido a cómo está orientado el juego al uso del extra deck en la mayoría de los juegos, nos dará ventaja considerable. La capacidad de su campo de actuar como un Snatch Steal es muy subestimada y puede darnos juegos fácilmente al robar la pieza ideal o incluso remover amenazas. Aún con la restricción de que solo podamos invocar monstruos de nivel, podemos acceder a jugadas de fusión o de incluso otras cartas de sincro. Y por último, tienen mucho texto. Muchos oponentes optarán por dejar pasar los efectos antes de saber contra qué se están enfrentando. Para las desventajas, sus combos piden 2 o 3 cartas específicas, por lo que es algo muy difícil de poder llevar a cabo, aún con el uso de Departure. Todas sus jugadas son muy costosas. Al pedir costo para invocarse, todos los efectos se convierten en un -1, y a menos que para el juego del oponente esté en un punto que podamos hacerle un -1 o un -2, las interacciones son demasiado puntuales y específicas para que puedan ser consideradas útiles. Incluso cuando las jugadas puedan salir a la perfección, con manos imposibles de 5 cartas específicas, los campos que pueden entregar se sienten como un chiste contra lo que propone cualquier deck del meta, incluso de anteriores años. Si no podemos invocar de manera especial, no se puede jugar. Tiene efectos que pudieron ser útiles, pero que por diseño son efectos casi malos, como el del campo o su trampa. Al querer tener algo que ver con el número 7, perdieron potencia valiosa. Siguiendo con el punto anterior, tienen una dependencia a nombres en campo, para el caso de su campo o los Tuner, lo cual parece algo lógico, pero obliga a comprometer recursos de más incluso para las jugadas más básicas. Es bastante obvio, pero necesitamos tener de forma regular una carta Tuner y no Tuner en campo, lo cual hace que esta cargue con todas las desventajas de la mecánica de sincro. También habrán manos que podrían ser muy potentes, pero que la ausencia de Tuner o no Tuners harán que no podamos realizar las jugadas básicas. Una vez que los Ursartic caen al campo y resuelven sus efectos, son solamente monstruos de vainilla, lo que requiere que tengamos una circulación o encontremos la forma de poder estarlos invocando una y otra vez. Si el oponente no depende o basa sus jugadas en monstruos de Xyz y de Link, el deck no tiene nada adicional que ofrecer. Siguiendo con el punto anterior, al tener la restricción de que no podemos invocar monstruos a menos de que tengan nivel, nos quedamos sin el uso de Xyz y de Lynx. No podremos usar estos para añadir versatilidad al deck. Podemos usarlos antes de, pero de forma regular o versiones puras no podremos acceder a esto, y como ya lo había mencionado, cargan con todos los problemas de la mecánica de sincro y la mala
forma en que ha envejecido. Es increíblemente dependiente de su cementerio, específicamente para la invocación de los sincros, ya que debemos enviar las piezas que controlamos al cementerio. Tiene una severa contradicción que para sus sincros pidan monstruos de nivel 8 y estos son los que usamos en el turno del oponente, haciendo que sea muy contradictorio el orden de invocación y el orden de construcción de los campos en general. No tiene ninguna clase de protección salvo de la mano de Chariot, pero es cuando se hace target, y esta carta está orientada al beatdown. Sería diferente si Septentrion tuviera esta capacidad, pero precisamente por eso es un problema. Los efectos de los Tuner tienen dependencia a otro nombre Urusartic en el campo, lo que los hace increíblemente torpes. No será raro que el oponente se deshaga de estos nombres antes de que el Tuner toque el campo y llegará como un monstruo de vainilla. Es increíblemente dependiente a sus magias. Sin estas, todas las jugadas son un -1. No tenemos capacidad de búsqueda, de extensión, se siente como un deck muy torpe. Las interacciones que tiene con el oponente se sienten viejas. Aun cuando Diddy Crow, Mystical Space Typhoon y Book of Moon siguen siendo cartas muy utilizadas hoy en día, para la inversión gigantesca de recursos que tienen, se sienten como pagos muy bajos. Siguiendo con el punto anterior, la inversión de recursos es gigantesca. Necesitamos utilizar unas 2 o 3 cartas, algunas veces específicas, solo para poder ir por un sincro, el cual tiene efectos que se puede jugar muy fácil alrededor de estos. Los monstruos jefes son malos. Habrá juegos en los cuales podamos capitalizar con estos, como usando a Septentrion, pero de forma regular es solamente poner un poco más de ataque en campo. No tienen reciclaje viable. Tenemos algunos efectos como The Slider o Polari, pero son cartas específicas o que podrían no considerarse de reciclaje, sino como de extensión. No tienen acceso a negadores, fuera de Septentrion, pero esta es la pieza final, por lo que para ese punto el oponente puede castigarnos sin muchos problemas. Son débiles a todo: destrucción, remoción, tributo, enviar. A lo único que no son completamente débiles es a efectos que seleccionan, pero esto es en presencia de Chariot. Y por último, es un deck difícil. No es difícil a nivel de DDD o de péndulo, pero se encontrarán con muchos muros al inicio. Aprender qué nombres queremos en cementerio, cuáles son los Urusartic que debemos invocar primero y por qué, cómo extender de forma óptima con el campo o Polari, qué carta deberían de buscar, etc. Son muchos los elementos que podrían desesperanzar a jugadores nuevos que estén interesados en este deck. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar con esta estrategia. Primero, para los motores, hemos visto muchísimo el uso de cartas de Dipsy Diva, de los Atlanteans y de los Mermaids. Esto está orientado a que podamos estar teniendo interacciones con el oponente, que podamos estarle quitando cartas en la mano, que podamos estar buscando a Dipsy Diva, que de hecho esta carta se puede estar buscando con algo como Dipsy Aria. El objetivo es poder utilizar estas mismas cartas para poder acceder a la jugada de Halqifibrax, que este nos pueda estar dando extensiones y negaciones, que es algo que le pesa muchísimo al deck, y una vez que ya tengamos estas mismas en campo, estemos utilizando las cartas restantes para poder invocar a Polari. No hay específicamente un número de cartas o nombres que tengan que estar utilizando. Lo que se tienen que llevar de este es que es un motor de atributo de agua, por lo cual tiene sinergia de entrada. Es precisamente para poder compensar muchas de las carencias del deck. Si no quieren utilizar cartas de un atributo específico, pueden estar simplemente utilizando cartas que les permitan ir por la jugada de Halqifibrax. Hay muchísimas combinaciones, muchísimos combos que les permiten dar negaciones y después poder estar utilizando las cartas sobrantes para poder estar yendo por Polari. Ya que no utilizan su normal summon, pueden utilizarlo como algo como Invoked. Este nos va a poder dar una negación y después de esto va a ser mucho más seguro poder estar jugando. Ya que incluso la invocación de fusión está utilizando niveles, no está chocando con los objetivos del deck. Pueden utilizar el motor de los Spellbook, ya que este no utiliza su normal summon y esto es un +1. De la misma forma pueden utilizar a Righty y Lefty Driver para poder estar avanzando por Polari. Vale la pena hacer la nota de que los motores para poder invocar a Polari son muy importantes porque con una sola carta podemos estar obteniendo todos los beneficios de esta misma y solamente necesitaríamos preocuparnos por estar poniendo el monstruo tuner en campo. Si están muy orientados a la fase de batalla, pueden estar utilizando a Quack 3 Tetra para estar buscando Stage, la cual va a permitir que los monstruos no puedan ser destruidos a menos de que estén peleando con un monstruo de agua, lo cual se antoja como algo muy difícil para este formato o en realidad los últimos años de juego que hemos visto. Para cartas en solitario tenemos el uso de Alpha, Master of Beast. Están compartiendo tipo en Beast y Beast Warrior. Con esto pueden hacer un Compulsory, pueden poner mucho más daño y simplemente estar avanzando en las jugadas. Incluso es un monstruo de nivel 8, por lo cual si tienen varias copias pueden estarlo utilizando como tributo. El uso en Moulinglesia para poder mermar la mano del oponente también es una buena opción a considerar. Se estaría utilizando cuando ya tenemos nuestro último sincro en campo, pero podría ser una forma de poder asegurar los juegos. Monstruos que utilicen la normal summon que tengan muchísima potencia, como Severstein, para poder estar invocando algo que pueda condicionar al oponente. Benko Seca para esas estrategias de magias y trampas, o algo incluso como Crystal Girl, que el destino de esta carta es algo peculiar porque ha sido reimpresa en este mismo set y todavía no pasa para TCG, así que no sería una sorpresa que incluso pudiera ser una importación para nosotros. Asimismo, el uso de hand traps para poder hacer que ir primero o segundo sea mucho más útil. No hay alguna hand trap específica que pueda recomendar, así que van a tener que estar utilizando la que consideren que les va a dar mucho más valor. Para magias, ya que los Urusartic en papel se están haciendo un -1, necesitamos formas de poder compensar esto. Cartas como Pot of Desires o Pot of Extravagance nos van a permitir generarnos un +1 y que tengamos muchos más elementos para poder jugar. Pot of Extravagance, cuando estén utilizando 3 copias de cada uno de sus monstruos de sincro, es muy difícil de que puedan remover todas las piezas de un solo nombre, pero también deben
deben de tener esto en consideración. De forma un poco más específica tenemos Pot of Prosperity para poder estar excavando por la carta que les haga falta, específicamente cuando roban Departure es una carta muy buena para poder empezar los combos, o Pot of Acquisitiveness para poder estar regresando las cartas removidas con el campo y que sigan teniendo circulación. Este deck tiene muchos problemas contra magias y trampas, así que necesitamos odio contra estas mismas. Cartas como Harpy's Feather Duster o Lightning Storm son ideales para este propósito. Invocamos mucho desde la mano, así que Pinpoint Landing puede ser una especie de Upstart Goblin, y ya que incluso lo podemos hacer en el turno del oponente, sería una carta que nos permitiría seguir avanzando. Tenemos muchos problemas contra interrupciones, por lo cual utilizamos Caught by the Grave. Salvage nos puede estar regresando a los monstruos no tuner. Es importante esta misma nota e incluso se comparte con las cartas de tipo Pot, que necesitamos cartas que nos hagan un +1 para poder mantenernos en el juego. Reasoning es una carta que puede poner un cuerpo rápidamente en el campo. Cuando estamos yendo a ciegas, el oponente nunca va a decir 7 u 8 y prácticamente nos vamos a asegurar un cuerpo. Murray of Greed en caso de que estén utilizando muchas cartas de atributo de agua. En caso de que estén utilizando el motor de Dipsy Diva de Atlantean, podría ser una buena opción. Foolish Burial se puede ver muy extraño, pero ya que podemos estar reviviendo con Slider o con Polari, podría ser una opción de estarlos buscando de forma indirecta. Terraforming en caso de que dependan mucho de su campo, aunque esto no va a ser siquiera algo viable. Instant Fusion para que puedan estar yendo por los objetivos de los Ice Restrict, sea para poder ir primero o poder ir segundo, para poder romper campos o simplemente poder estar mucho más protegido contra hand traps. Y de forma general, debido a cómo funciona el deck, necesitamos cartas para poder estar invocando monstruos desde cementerio. Cartas como Monster Reborn, Ayers Rock Sunshine, Super Team Body Force Unite, Back to the Front, Call of the Haunted, cada una va a tener sus diferentes usos, especificaciones, pero esto va a poder ayudar a poder regresar los monstruos al campo, se van a poder estar activando sus efectos y vamos a poder avanzar mucho más en las jugadas. De cartas de tipo Floodgate solamente tengo Ghost and Match debido a que todas sus cartas comparten el mismo atributo. Para el extra deck, ya que estamos completamente volcados al uso de cartas de sincro, tienen que ser monstruos de sincro que sean de nivel 3 o 4, esto idealmente por los motores que estamos utilizando para poder estar invocando a Polari, o monstruos de sincro de nivel 8 o superior. Va a haber algunos específicos como el uso de Crystal Wings Synchro Dragon, aunque este requiere una inversión muy alta, o cartas que simplemente estén compartiendo los niveles mencionados de 8, 9 y 10. Cartas como el Scarlet Red Dragon Arcfiend, Adamancipator Rise and Dragite, QB de los Virtual World, el White Aura Behemoth, que este nos puede dar un toque, nos puede ayudar a avanzar al beatdown, o Leo, Keeper of the Secret Tree. Todas estas cartas pueden darnos mucha más versatilidad, aunque el deck funciona bien sin el uso del extra deck, específicamente quiere el uso de sus propias cartas de sincro. Para las rarezas, este arquetipo aparece en el constructor de decks Ancient Guardians, y los constructores de decks tienen una nueva configuración. Siguen siendo 60 cartas en el set, las cuales se rompen en 10 de rareza ultra, 15 de rareza super y 35 raras. Por ello podemos esperar que las 2 o 3 cartas más importantes del arquetipo aparezcan en rareza ultra, y las demás serán de alguna forma accesibles. Departure será ultra sin duda alguna, posiblemente Polari también lo sea, ya que es la necesaria para las jugadas de sincro. Debido a la increíble variación en las listas que hemos visto, no podríamos saber si habría una tercera carta que recibiera el trato de ultra. Probablemente sería Septentrion, pero al no tener juego competitivo por ahora y no verse viable de ninguna forma, muy seguramente perderá valor conforme pasen los días. No obstante, consideren las ventanas para poder obtener este, más teniendo en cuenta cómo mejoran múltiples arquetipos una vez que son entregadas las cartas de soporte en los sets principales, tal y como lo vimos con Dragon Maid y Generator, que pasaron de ser decks casi injugables a muy buenos contendientes. Para notas y comentarios finales, los Ursartic nos están demostrando la invocación de Dark Synchro. Este es un concepto muy familiar si es que estuvieron viendo el anime. Si no están familiarizados con estos, es prácticamente que en vez de estar sumando los niveles para los sincros, se van a acabar restando, y es prácticamente lo que nos están entregando aquí. Gracias a esto por fin pudimos ver el primer sincro de nivel 1 en el juego, que si bien no se está invocando por sincro como tal porque es una imposibilidad por la misma mecánica, si ya tenemos uno en el mismo juego, y precisamente por ser el primero de su tipo es el que va a quedar en la memoria de los jugadores. Su funcionamiento es completamente único. Cada vez que es lanzado un nuevo arquetipo, siempre lo estamos comparando a otras mecánicas, a otros temas que ya tenemos en el pasado. No obstante, por los elementos expuestos en el análisis, este es un primero para muchas cosas. Tiene monstruos gigantescos que son tuner, algo que no es algo regular, puesto que estos monstruos usualmente son de niveles bajos. Para poder llevar a cabo la invocación de sincro o la invocación especial de los monstruos de sincro, la diferencia debe ser de un nivel. Tiene muchos elementos que nunca habíamos visto en el juego, por lo cual hay que reconocerle a Konami que todavía nos puede estar entregando mecánicas muy originales. Lo hemos visto con el lanzamiento de Blazing Vortex, con decks de Ghost from the Past, todavía se pueden estar entregando nuevos funcionamientos. Lastimosamente esto no llega sin un precio muy alto, ya que son temáticas tan ambiciosas y que tienen que tener un funcionamiento base para que siquiera se puedan llevar a cabo estos planes. Acaban teniendo el gran problema de que muchas de las cartas, muchos de sus efectos se están concentrando en que podamos llevar esto a cabo, pero están dejando mucho que desear en el aspecto de la potencia, consistencia, jugada a través de hand traps, a través de interrupciones, por lo cual, aun cuando es un concepto nuevo, es algo muy fresco, acaba dejando mucho que desear y se acaba entregando otra estrategia muy casual. No obstante, hay que recordar que todas las estrategias que vemos en constructores de decks acaban recibiendo soporte en los sets principales para el futuro. Hay dos efectos que podrían hacer
hacer una gran diferencia para este arquetipo. El primero es un monstruo Ursartic que nos permite hacer un efecto de tipo Monster Reborn. Este idealmente tiene que ser de nivel 7, es decir, no debe de ser un tuner para que en la invocación de este podamos estar trayendo otro de cementerio. Con esto podríamos estar teniendo extensiones muy simples. Las jugadas y los combos bajarían de ser de 3-4 cartas a simplemente ser de 2 cartas y sería un incremento a la consistencia muy bueno. Con esto también se abre la posibilidad a que podamos estar utilizando efectos como de Polari, de campo y que podamos tener extensiones importantes, sea para tener más elementos de beatdown, para poder estar obteniendo uno de los efectos cuando son invocados de manera especial o simplemente para poder avanzar por las jugadas de sincro para las cuales está diseñado este deck. El otro efecto es que obtengamos una carta estilo Cyber Angel 20 para lo que está haciendo actualmente en Drytron. Si pudiéramos obtener una carta de nivel 7 o superior que al ser tributada nos va a dar cierto beneficio, sea poder robar una carta, incluso una carta temática Ursartic que pueda funcionar como un rota, que pueda invocar desde el deck, algo que se le parezca, sería un incremento bastante interesante. No hay que perder de vista esta estrategia, ya que estos dos elementos no sería difícil que se pudieran entregar para el futuro. Hemos visto en el pasado otras estrategias de constructores de decks que en lanzamiento son desastrosas, son casi injugables, pero que con las cartas correctas ahora son decks bastante viables y muy potentes en realidad. No son lo suficientemente buenos como para poder ser una amenaza al meta, pero si los comparamos cuando fueron lanzados con sus cartas originales, como lo que le va a pasar a los Ursartic, y los comparamos a cómo funcionan hoy en día, el incremento de potencia es muy considerable. Tengan todo esto en mente en caso de que estén interesados en esta estrategia y consideren que tiene un mucho mejor futuro del que mostramos en el análisis. Si les gustan los decks que están orientados a la invocación de sincro, si están buscando una estrategia que tenga un funcionamiento novedoso por completo, que nunca se haya visto algo similar, un deck que pueda pasar del beatdown al control y viceversa sin muchos problemas, son algunos de los elementos que podrían hacer que volteen a ver a los Ursartic. De nuevo, se acaba entregando una estrategia completamente nueva, una original, no hay nada que se le parezca a este arquetipo. Lastimosamente acaba cargando con todos los pecados de la mecánica de sincro, tiene incluso muchas más restricciones porque no son cartas genéricas. No obstante, tiene un potencial bastante decente y si se llegaran a entregar una de las dos cartas que mencioné hace unos momentos, o incluso algo que no está en el radar de muchos jugadores, pero que pueda elevar la consistencia, que pueda bajar la inversión de los recursos, podría ser una estrategia muy interesante. No para ser la cabeza del meta, pero sí para poder estar sorprendiendo a muchísimos jugadores. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Ursartic. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué creen que le hace falta al deck? ¿Qué cartas hicieron falta para poder complementar el video? Y si tienen planes para armar este arquetipo en su lanzamiento para nosotros TCG. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.